buenos días a todos y a todas. Hola Julia, hace tiempo que no te veía. Bien, pues vamos a estar pendientes, voy a estar pendiente de las personas que puedan ir sumándose. Ahora mismo tenemos 15 inscripciones, no sabemos si todo el mundo se conectará, pero son las 11:03, vamos a ir empezando, ¿vale? Para ir avanzando en el tema que nos ocupa hoy, que es la evaluación. Bueno, pues yo soy Tony Álvarez, gestora cultural y, y responsable coordinadora del proyecto Red Maraña, un proyecto de la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales de Extremadura, que financia la Diputación de Badajoz, también la Diputación de Cáceres en la provincia de Cáceres. Y bueno, esta es una de las webinars formativas que teníamos previstas para este año, en cuanto a la programación y la planificación de proyectos culturales, en cada uno en nuestra zona de trabajo. eh, para tener un buen proyecto y para llegar a término con un proyecto exitoso, vamos a llamarlo así, nosotros consideramos que la evaluación es fundamental. Y para eso queríamos contar pues con una compañera que nos acompaña, valga la redundancia, en muchos de nuestros caminos por esta por esta red Maraña, que es Patricia Barrena. Eh, Ellos son especialistas, tanto Patricia como Alejandro, son especialistas en formar, sobre todo en formar grupos y en hacer proyectos y en la elaboración de proyectos colaborativos. Y por esa razón contamos con ella para esta fase tan importante, que es la de la confección de un proyecto cultural como es la evaluación. De manera que yo nada más agradecer vuestra presencia aquí. Espero que sea de mucha utilidad. Y bueno, Patricia comenzará su exposición. Ella os explicará cuál es la dinámica de la webinar, ¿vale? Si las preguntas las hacéis al final o al principio, eso ya lo dejo en sus manos. Pues cuando quieras, Patricia, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Tony. Como comentaba, pues yo soy Patricia. Si os parece, como es un webinar muy operativo, muy concreto, muy enfocado, pues podemos dejar un espacio primero a presentar por lo que serían los contenidos y demás. Y las dudas las podemos ir recogiendo a lo largo del chat, ¿vale? Y así después pues dejamos un tiempito para ir resolviendo todas las dudas. Porque es verdad que el tema de evaluación, bueno, es un tema bastante arduo, ¿no? Bastante complejo, que estoy segura que en la primera diapositiva ya nos podríamos parar y debatir y reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, para aprovechar bien el tiempo, si os parece bien esa dinámica, comenzamos y, y utilizamos el chat para comunicarnos. No obstante, si alguien necesita decir algo, ¿vale? Pues se activa el micro y me interrumpe, porque no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar compartiendo la guía, la presentación que yo quiero llevar como guía, ¿vale? Para que nos enfoque. Y bueno, como decía Tony, el webinar se titula La importancia de la evaluación en la planificación cultural y es un título que decimos rápido, ¿verdad? Y vamos a ver hasta qué punto, pues, verdaderamente esto lo tenemos integrado o qué pasa con la cultura, es diferente a la planificación en otros sectores, ¿no? Un poquito eso es lo que pretendo aquí que veamos, ¿no? Así entre todas. Los contenidos por los que vamos a pasar, como decía, como es un webinar quizá de aproximación, introductorio, aunque después voy a dejar una referencia para seguir profundizando, me gustaría que toquemos estos 5 puntos. ¿Por qué?
la necesidad de evaluar en cultura, los tipos y momentos para la evaluación, claves para diseñar una evaluación eficaz y las resistencias comunes que nos encontramos en nuestro día a día a la hora de planificar, así como buenas prácticas o recomendaciones. En concreto, saca como 7 puntos, ¿no? Que nos puede facilitar el llevarnos, el empezar a evaluar de una manera eficaz, eficiente, que sea proporcional. Bueno, pues todo lo que vamos a ir viendo durante este tiempito que nos reúne esta mañana, ¿vale? ¿Por qué estoy yo aquí? Bueno, un poquito que me avala, pues ya llevamos unos añitos con esto de la innovación social, la participación, la igualdad. Llevamos desde el 2007 trabajando en Inexos, como contaba Tony. Inexo es una consultora que estamos especializados pues, en todos los ámbitos de innovación social, la participación, la sostenibilidad y la comunicación. Y estos 4 ejes nosotros los integramos en todos los trabajos que hacemos, que sobre todo pues trabajamos con la administración pública. Bueno, esta es la visión que nos hace el habernos especializado en herramientas participativas y en todo el ciclo de los proyectos, todo el ciclo de las planificaciones estratégicas, que nosotros acompañamos a las organizaciones a hacerlo desde un enfoque participativo, perdón. Y esto también es lo que vengo a compartir con respecto a la evaluación en cultura, ¿vale? Vamos a ver algunos momentos en los que yo voy a hacer, y si lo hacemos participativo, además, esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa soy yo, así, grosso modo. Me gustaría, como el tiempo es pequeñito, el que vamos a compartir, no obstante, me gustaría que utilicemos el chat para que vayamos compartiendo, pues, de dónde venís, cuál es vuestro nombre, eh, y un poco qué es lo que nos pasa por el cuerpo cuando pensamos en evaluación, ¿vale? No sé, a lo mejor a alguien le recorre un escalofrío por el cuerpo, se le pone los pelos de punta cuando pensamos en cómo evaluamos esto que queremos hacer, ¿no? Este programa cultural, la programación de este año, o la programación de esta temporada, o todo el plan que llevamos desde el área de cultura, de X ayuntamiento, X entidad, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo viví esto de la evaluación? ¿No? Me gustaría que eso fuese el primer punto de partida, ¿de acuerdo? Entonces, os invito a que lo escribáis por el chat y mientras tanto yo voy a ir avanzando un poquito, ¿vale? Os cuento, el objetivo que nos planteamos con el webinar es sensibilizar, formar en algún grado, pero sobre todo motivar para incorporar la evaluación como una parte fundamental del ciclo del proyecto cultural, ¿de acuerdo? Porque yo estoy segura que todos los proyectos que presentamos tienen un punto de evaluación. Estoy segurísima porque nos han enseñado a hacer proyectos, ¿verdad? Y eso no nos lo saltamos, porque además suele ser una de las partes de las solicitudes de financiación y demás. Otra cosa diferente es ver cómo nosotros implementamos esta evaluación y cuándo lo hacemos, ¿de acuerdo? O cuando ya pensamos que el proyecto ha acabado. Entonces, mi mayor motivo o el mayor mensaje que yo quisiera trasladar esta mañana es que cuando no implementamos una evaluación de manera eficaz, estamos perdiendo una gran oportunidad de aprender y también de medir la transformación que estamos realizando con la cuestión cultural. ¿De acuerdo? Entonces, si decimos que la cultura es transformación, transformación social, transformación económica, ¿de acuerdo? La evaluación es lo que nos va a permitir realmente poder medir esto. ¿Hasta qué punto esto que estamos haciendo lo estamos haciendo como pensamos que lo estamos haciendo? Y si lo evaluamos, lo medimos y lo comunicamos, en cierto modo nos va a dar cierta legitimidad, ¿no? A las cosas que estamos proponiendo. Entonces, este es el salto que yo quisiera trabajar esta mañana, en este poquito tiempo, ¿no? Por eso parto de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué evaluar en cultura? ¿Vale? Entonces, ¿qué es evaluar? A ver, me voy a salir de aquí, voy a ver.
alguien que defina un poquito qué es evaluar, ¿vale? Ya hay gente que se está por aquí presentando. ¿Quién me pone por o quién abre el micro y me dice que es evaluar? ¿Valiente, valienta? Por ahí. Por ejemplo, yo, puedo empezar yo. Claro, Iván. Para mí es primero analizar qué necesita la gente y en base a los resultados que podamos obtener, trabajar en base a ellos. Realizar actividades que sean necesarias, que sean atractivas para ellos y luego después de hacerlas también analizarlas para ver si han tenido éxito, qué nos ha servido y qué podemos desechar, por ejemplo. Vale, pues una definición bastante completa, ¿vale? Muchísimas gracias, Iván. Y por ahí van los tiros, ¿de acuerdo? Claro, es un proceso sistemático, fijaros, no esperamos al final del proyecto para evaluar, aunque al final sea lo que hagamos muchas veces, ¿eh? Pero en la teoría sabemos que no deberíamos hacerlo así, ¿no? Que es un proceso sistemático para valorar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y el impacto que tiene, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa todas estas cosas. Pero fijaos cómo ha empezado Iván. Partimos de las necesidades, ¿no? Empezamos ya desde una evaluación que vamos a llamar diagnóstica, ¿vale? Partimos de esas necesidades. A veces también tendremos que ver qué métodos utilizamos para identificar necesidades, ¿vale? Porque a lo largo de los años pareciera que las necesidades no cambian. Cuando ves proyectos o ves diagnósticos, ¿no? Entonces, también los métodos diagnósticos tienen que ser consistentes y tienen que reflejar esos cambios que está habiendo en la sociedad. ¿Vale? Pero muy bien enfocado, al final la evaluación puede definirse como ese proceso sistemático de recopilación, el análisis, partiendo del contexto, interpretación. Al final nos va a permitir, lo que queremos es juzgar si esto que estamos haciendo a nivel cultural, ¿vale? Está dando los resultados que esperamos y está transformando en lo que estamos anhelando, ¿no? En lo que estamos diseñando, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones de la evaluación en un proyecto cultural son múltiples. Tiene función de aprendizaje, porque cuando evaluamos, estamos identificando errores y si tenemos una cultura del error bien implantada, pues nos va a permitir ir rectificando también ese proyecto, ¿vale? Tiene una función estratégica, fijaros, porque si estamos evaluando de manera conveniente, estamos obteniendo hechos y podemos tomar decisiones sobre hechos, no sobre suposiciones. Y esto pues le da mucha entidad a la organización. También tiene una función de rendición de cuentas. Bueno, pues estamos en un sector súper precario que depende muchísimo de las subvenciones públicas y de las ayudas y los apoyos externos, ¿no? Pues las evaluaciones nos debería ayudar bueno, pues a decir lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y qué resultados hemos obtenido. También tiene una función comunicativa y esto empodera también incluso a la comunidad, ¿vale? Porque cuando nosotros estamos evaluando podemos hacer una comunicación basada en esto que estamos descubriendo, tanto en las limitaciones como en los logros. Y si tenemos esto claro, pues podemos transmitirlo de una forma muchísimo más transparente y eso también hace que la propia ciudadanía sea parte de lo que estamos proponiendo. Y después la función transformadora, ¿no? Que esta es la que está o sea, alineada con el propósito de la cultura, ¿no? Transformar la sociedad. Bueno, pues lo que nos permite poder hablar de hasta qué punto hemos transformado o no, si hemos transformado lo que pretendíamos o otra cosa diferente, es hacer las evaluaciones de impacto como vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, como decía Peter Drucker, lo que no se mide no se mejora y eso es un poco la filosofía, ¿vale? No se mejora y muchas veces ni se conoce, ¿vale? Si pasamos por ahí. Entonces, ¿qué es lo diferencial de la evaluación en la cultura? Bueno, pues para mí es la especificidad de los valores implicados. Yo que provengo del mundo de los proyectos, además de parte de mi trabajo, ha sido también muy técnico. eh, Veo una gran diferencia entre evaluar cuestiones técnicas y evaluar cuestiones subjetivas, como es el hecho cultural. Entonces, vemos ahí que hay que valorar
eso, la participación ciudadana, la construcción de la identidad social, esos procesos simbólicos, ¿no? De lo que consta la cultura. Entonces, no se trata de medir cuántas personas asisten al teatro que estoy realizando o al festival, ¿vale? Sino se trata más bien de llegar a identificar qué significados se activan y se comparten en ese espacio, en ese momento. No solo la cultura entretiene, que también, pero sabemos que la cultura tiene un valor que va mucho más allá, porque construye identidades, narra historias, visibiliza o silencia. Y el impacto cultural no siempre va a ser medible en cifras, que lo vamos a tener que medir en cifras, pero no me parece suficiente. Necesario, pero no suficiente. Hay que observar también esos cambios de percepción en la creación de los sentidos que estamos compartiendo o en la resignificación del espacio social donde se está desarrollando el hecho cultural. Entonces, evaluar en cultura implica ir más allá de una lógica instrumental, de tener un cuestionario, un formulario, una escala Likert, de ¿estás satisfecho? Sí, del 1 al 5, ¿vale? Que eso hay que hacerlo, pero hay que hacer más cosas. Hay que abrirse a indicadores de tipo cualitativo, hay que abrirse a técnicas narrativas, que llegan a lo subjetivo e incluso a lo emocional, ¿vale? Ese, desde mi punto de vista, es el gran reto de la evaluación dentro del hecho cultural. Entonces, tomando esto como punto de partida, tipo y momento para la evaluación, bueno, pues Iván lo ha descrito, más o menos, ¿vale? Esto yo creo que lo sabemos todas, por eso voy a ir pasando un poquito más rápido, ¿vale? La evaluación es un proceso continuo, debe ser estructurado, ¿vale? No es una parte del proyecto, es que es transversal al todo el ciclo del proyecto y nos debe dar una información para ir reflexionando a lo largo de todo el proyecto y empezamos desde la misma concepción, ¿vale? Hay que hacer esa evaluación que se llama ex ante o evaluación inicial o evaluación diagnóstica. Bueno, lo que nos permite esta es entender el contexto y justificar la intervención. ¿Vale? Si utilizamos ciertas metodologías, por ejemplo, que estamos desarrollando en otros cursos que estamos desarrollando con AGC, por ejemplo, el Design Thinking, pues esta evaluación inicial diagnóstica la tenemos hecha con la propia metodología, ¿vale? Porque estamos empatizando con los públicos objetivos, ¿vale? Entonces, qué mayor justificación que esa relación que estamos estableciendo, ¿vale? Entonces, nos permite determinar la pertinencia de la intervención a partir de ese análisis y además a partir de aquí ya también vamos a ir obteniendo lo que son los objetivos del proyecto, vamos a ir ya vislumbrando los indicadores que vamos a necesitar, ¿vale? Vamos a profundizar sobre los indicadores un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces está esta primera evaluación, que siendo este el ciclo de proyecto, he puesto un ciclo de proyecto tradicional, predecible, ¿vale? El típico de planificar, hacer, chequear y acciones para la medida, para la mejora, perdón. Entonces, estaríamos en este punto, antes de la planificación incluso del propio proyecto, ¿vale? Una vez que tenemos esta evaluación, este diagnóstico, ¿vale? Entramos en la planificación del proyecto y la planificación también debe identificar cuáles son los objetivos de la evaluación, cuáles son las metodologías que vamos a seguir, qué indicadores, el sistema de indicadores que nos va a permitir hacer todas las mediciones, etcétera. ¿Vale? También se planifica la evaluación. Una vez que ponemos en marcha el proyecto, empieza la evaluación del proceso o también la podéis ver identificada como la evaluación de seguimiento o formativa. Esta, al fin y al cabo, es lo que vamos monitorizando mientras estamos desarrollando el proyecto. Esta yo creo que es a la que estamos más acostumbrados a hacer, ¿no? Pues si hacemos una obra teatral, pues vemos qué personas han asistido, ¿vale? Ahora ya, si tenemos incluso esa perspectiva de género integrada, incluso ya estamos diferenciando estadísticas entre mujeres, hombres, entre grupos etarios, etcétera, ¿vale? Entonces, detecta las desviaciones respecto a lo que habíamos planificado y nos permite ir haciendo los ajustes. Oye, porque en esta edición pues no ha venido gente joven y necesitamos involucrar a la juventud, pues vamos haciendo otras cosas, ¿vale? Que antes de tener esta información pues no habíamos hecho. Y lo que nos permite es garantizar la eficacia y eficiencia de la intervención.
Después estaría, perdona, después estaría la evaluación final o sumativa. Esta es, una vez que hemos terminado el proyecto, bueno, pues valoramos los resultados alcanzados, ¿vale? Los logros, las limitaciones y generamos unas recomendaciones, unos aprendizajes que hemos realizado, que podemos obtener a lo largo de todo ese recorrido, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿hemos conseguido los objetivos? Con esto que hemos hecho, ¿hemos conseguido los objetivos que pretendíamos? ¿Vale? Entonces, pues vamos dando respuesta a esas preguntas. Y después hay una que por la idiosincrasia de los plazos, de los tiempos que manejamos en cultura, así como en otros sectores que están subvencionados por por las administraciones públicas y que acotan mucho, ¿no? A un tiempo muy determinado, por 6 meses, un año, lo que son los proyectos, no nos permiten hacer una buena evaluación de impacto. Y sin embargo, fijaros, todo esto que hemos venido diciendo, que el hecho, los procesos simbólicos, lo que consiste en la cultura, lo que nos va a permitir saber realmente si estamos transformando o no algo a nivel social con lo que estamos programando, eso es la evaluación de impacto, ¿vale? Entonces necesitamos un tiempo, necesitamos unas herramientas mucho más profundas que un cuestionario para saber si realmente esto ha hecho un cambio de percepción, de pensamiento, si alguien interpreta las cosas de diferente manera a raíz de haber asistido a esta obra de teatro, etcétera, ¿vale? Entonces busca determinar los efectos a medio y largo plazo del proyecto, tanto los previstos como los no previstos, ¿vale? Sobre tanto las beneficiarias directas como la comunidad en general y bueno, pues hacia donde se haya proyectado el hecho cultural o el programa que estemos manejando. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las cuatro tipos de momentos, ¿vale? O sea, momentos porque pensamos en el ciclo de los proyectos o en el ciclo de las estrategias, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que bueno, que solo integrando las cuatro lograremos asegurar una coherencia entre la planificación, la ejecución, los resultados y los impactos, ¿vale? Y que solo con las cuatro, pues realmente podemos llegar a identificar si esto está transformando o no, ¿vale? Por supuesto, estas evaluaciones tienen que ser planificadas y se tiene que definir por todo lo que una planificación nos pide. Responsables, recursos, cronogramas, metodología, ¿vale? Bueno, pues todo eso sería con respecto a la evaluación. No sé si hay alguna pregunta así de momento en el chat. Si no, continúo. Venga, continúo. Entonces, hemos visto por qué se evalúa en cultura, hemos dado una justificación de esa necesidad, hemos visto el tipo y los momentos así más tradicionales de concebir las evaluaciones, ¿vale? Y os voy a compartir unas claves para el diseño de una evaluación eficaz enmarcada en el ámbito cultural, ¿vale? Entonces, propongo un proceso de 6 etapas, ¿vale? Hemos visto que la evaluación no es un momento de un proyecto, ¿vale? Es un proceso sistemático. Entonces, yo os propongo estas 6 etapas. ¿Alguien hablaba? No. Yo propongo estas 6 etapas, ¿vale? Para que sea, bueno, pues una planificación estratégica de la evaluación, para que guarde coherencia con el proyecto y si puede ser participativa, es decir, que estemos no solamente las personas que estamos involucradas en el desarrollo de a lo mejor una programación, ¿vale? El equipo de la gestión cultural, sino si podemos incluir a otro grupo de interés, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, sería la primera fase la definición de objetivos y propósitos. La segunda fase, la selección de indicadores relevantes. Creo que el término indicador da un poco de repelús, porque a veces es así como, queda como muy técnico todo y muy así, muy, bueno. Vamos a ver también cómo nos podemos apropiar desde el ámbito cultural de estos indicadores, ¿vale? Porque es verdad que vienen del ámbito como muy técnico,
¿vale? Pero justamente este es otro mensaje importante. Eh, si queremos llegar a medir la subjetividad, ¿vale? Tenemos que utilizar herramientas mucho más intangibles o mucho más subjetivas, ¿vale? Y ahí, desde la cultura, es que tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar para llegar a estos indicadores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, selección de indicadores relevantes sería la segunda fase. La tercera fase, bueno, pues tenemos que ver cómo vamos a recopilar esos datos, a través de qué herramientas y de qué instrumentos. Una vez que tenemos los datos, en la fase cuarta tenemos que analizarlos e interpretarlos. En la fase de quinta, pues con todo esto ya hecho, pues lo volcamos en un informe para comunicar esos resultados, ¿vale? Y en la fase 6, pues no nos quedamos con el informe y ya está, sino que repensamos de cómo esto lo vamos integrando en nuestro diseño, en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces, cuestiones que yo, no solamente en el mundo de la cultura, ¿eh? Después de tantos años en el mundo de los proyectos y las planificaciones estratégicas, cositas de las que yo me voy dando cuenta. Patinamos mucho, o sea, no hacemos este proceso consciente, ¿vale? No nos ponemos a pensar en todas estas cosas. Se nos hace muy ajeno el tema de los indicadores y pensamos que la evaluación es el informe de evaluación y punto. Y ahí se acaba la historia, ¿de acuerdo? Como si fuese un fin en sí mismo. Entonces, me gustaría que nos despojásemos de todas estas creencias o todas estos métodos, ¿no?, que llevamos arrastrando para ver la evaluación realmente como lo que es, ¿no?, que es la herramienta de aprendizaje y transformación que tenemos a nuestro servicio, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ir viendo eh, fase por fase, empezando por la primera. Definición de objetivos y propósitos. Bueno, aquí tenemos que partir de esta gran pregunta. ¿Qué queremos saber y para qué? ¿Vale? Y yo siempre digo, lo sencillo es poderoso, ¿vale? Menos es más. Yo soy una firme defensora de eso. Menos es más y lo sencillo es poderoso. No nos compliquemos la vida. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos saber y para qué? Vamos a enfocarnos. ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Vale? Entonces, la definición del objetivo de evaluación debe estar alineada con los fines del proyecto cultural, obviamente, pero esto que es tan obvio, se nos olvida, ¿vale? Y también con las necesidades de información de los grupos de interés. Jolines, pues si a mí me está financiando Diputación de Badajoz y Diputación de Badajoz necesita saber, pues no sé, imaginaros, cuántos grupos locales o cuántas, eso, pues grupos, creadores y creadoras locales se están movilizando a través de sus actividades. Pues yo eso lo tengo que medir, porque sé que le viene muy bien a la entidad que me está financiando, ¿de acuerdo? Entonces, fines del proyecto e intereses de información de los grupos, perdón, necesidades de información de los grupos de interés. Entonces, ¿qué propósitos podemos tener? Pues podemos tener propósitos formativos, ¿vale? Que queramos mejorar procesos internos, entonces ahí tendremos que diseñar algunos indicadores para ello. Propósitos sumativos, es decir, valorar los resultados de este proyecto para poder comunicárselo a esos grupos de interés. Propósitos estratégicos, ¿vale? Pues si tenemos una buena planificación cultural en nuestro área, pues cada proyecto pues, debería tener un propósito estratégico, ¿no? Para ir integrándose. Es como un caminar en esa política. Entonces, si voy dando pasitos, tengo que ir viendo cómo se está reflejando en esa política, ¿vale? Para tomar decisiones futuras o rediseñar el proyecto. Y por supuesto los comunicativos, ¿no? Para visibilizar el impacto, legitimar también, legitimarnos, ¿vale? El uso de estos recursos públicos, por ejemplo, ante la comunidad, ¿vale? Etcétera. Entonces, 4 grupos de para qué importantes y a partir de ahí, bueno, que si tenéis más grupos, pues ir sumando, ¿vale? Porque nada de lo que yo estoy compartiendo es algo cerrado, es algo concreto porque hay muy poco tiempo, ¿vale? Pero siempre tomadlo como algo abierto. Entonces, estos 4 propósitos pueden ser un punto de partida. Para el primer punto, definir los objetivos y propósitos de la evaluación. Seguimos, los indicadores, ¿vale? El melonazo. Bueno, un indicador no es más que
una unidad de medida que sirve para valorar el grado de cumplimiento de algún aspecto. ¿De qué aspecto? Pues de lo que hayamos identificado en el paso anterior. En función de los objetivos, pues necesitaré medir un aspecto u otro de la intervención. ¿De acuerdo? Entonces, debe estar alineado con los objetivos del proyecto. De hecho, si el proyecto tiene, pues yo qué sé, 4 o 5 objetivos, ¿vale? Pues siempre tendremos que tener indicadores asociados a cada uno de esos objetivos, 1, 2, 3, lo que necesitemos, ¿vale? No más de los necesarios, por el tema de lo simple, ¿vale? Nos tiene que proporcionar información comprensible y útil para tomar decisiones, ¿vale? No puede ser el primero que se nos ocurra, o si siempre estamos, imaginaos, siempre estamos contando a la gente que viene a las actuaciones, ¿vale? Pero, y nos damos cuenta que eso no lo estamos utilizando para nada, pues dejémoslo de hacer, hagamos otra cosa que realmente no sea útil, ¿vale? Y después, lo ideal es que los indicadores sean claros y específicos, es decir, que estén midiendo algo concreto, que sean medibles, no necesariamente de manera cuantitativa, sino que también puede ser cualitativa, un cambio de percepción, unas ideas nuevas que antes no tenía, vivir las cosas de diferente manera, ¿vale? Alcanzable, es decir, que con los recursos que tengamos, el tiempo, lo que estemos proponiendo, porque sean un poco realistas, ¿no? Relevante, esto, si están asociados a los objetivos, van a ser relevantes para el proyecto, y temporalizado, es decir, que se pueda medir, que sepamos cuándo lo tenemos que medir, en qué tiempo, ¿vale? Entonces, todo eso responde a lo que estoy segurísima que había escuchado siempre que hablamos de proyectos, los objetivos SMART, ¿vale? Que responde cada una de estas letras a las características que estaba definiendo. Bueno, pues los indicadores también deben de ser SMART, ¿vale? Para que sean consistentes. La selección de indicadores debe hacerse desde el diseño, como hemos dicho antes, ¿vale? Cuando estaba explicando la evaluación inicial, decía, aquí ya se empieza a identificar el objetivo del proyecto, objetivos de evaluación y el diseño de indicadores, ¿vale? No, no es bueno que estemos ya rodando el proyecto y nos demos cuenta, ay, pues esto nos vendría bien medirlo. Oye, que si nos pasa, pues bueno ¿vale? Diseñamos el indicador y lo metemos, ¿de acuerdo? Pero que lo ideal es que lo planifiquemos antes. Y bueno, si lo hacemos de manera participativa, pues esto nos permite que los propios indicadores sean co-creados. Co-creados significa pues que también, si imaginaros, uno de nuestros objetivos es involucrar a la juventud, pues oye, trabajemos con la juventud. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo que se debe medir para que sea relevante con respecto a esto que estamos diseñando? ¿De acuerdo? Eso nos garantiza que el propio proceso de evaluación o sea, se lo apropie la comunidad, ¿vale? O el público objetivo con el que estamos trabajando. Bueno, tipos de indicadores. Los indicadores cuantitativos son los que conocemos. Voy como una moto, pero es que muy poco tiempo, perdonadme. Son los que conocemos, los que estamos más acostumbrados a ver. ¿Vale? Son aquellos que nos permiten datos objetivos, numéricos y que sean fácilmente comparables. Estos son lo que les encanta a las entidades financiadoras, ¿vale? Ellos quieren numeritos, numeritos, gráficos, ¿vale? Y esas cositas. Y es normal, claro, porque tienen que poder comunicar de una manera eh, entendible, ¿no? A qué está destinando sus recursos. ¿Vale? Entonces son útiles para la rendición de cuentas, para los análisis estadísticos y la medición de eficiencia. ¿Vale? Pero también están los indicadores cualitativos, que desde mi punto de vista, estos no deben faltar en una evaluación del ámbito cultural. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque son los que nos permiten captar los aspectos intangibles de la experiencia cultural. Esos significados, esas percepciones, esas emociones, esas relaciones sociales, esa transformación simbólica. ¿De acuerdo? Entonces son especialmente valiosos en contexto de mediación, cuando nos estamos interrelacionando personas, cuando tenemos objetivos de inclusión, por ejemplo, de identidad cultural, de transformación comunitaria. Sí o sí vamos a necesitar indicadores cualitativos, ¿vale? Entonces, ejemplos de unos y otros y sus ventajas y limitaciones. Ejemplos de lo cuantitativo, ya os digo, yo creo que estos son los más conocidos, ¿vale? Número de participantes por actividad, edad media de asistentes, porcentaje de ejecución del presupuesto que tenemos,
o el número de artistas locales implicados, cantidad de publicaciones o productos generados a raíz del proyecto, tiempo promedio de permanencia en una instalación artística, porcentaje de satisfacción general medida en escala Likert, ¿vale? Que está del 1 al 10, del 1 al 5, ¿de acuerdo? Esto suena, ¿verdad? Esto lo hacemos, esto lo transmitimos, vale. Entonces, claro, esto es lo que nos permite manejar datos más o menos objetivos y poder compararlos, facilita la visualización, ¿vale? Hacer gráficos y tiene mucha relevancia en los informes institucionales y de financiación, lo que os hablaba anteriormente. ¿Qué pasa con estos indicadores? Bueno, pues que no suelen ser suficientes para captar esas subjetividades, ¿vale? Que al final hemos visto que es lo diferencial del ámbito cultural, ¿vale? Y que no siempre reflejan la calidad o el impacto profundo, porque cantidad ya sabemos que no es calidad, ni muchísimo menos, ¿vale? Y en cultural lo sabemos de más, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplos de lo que pueden ser indicadores cualitativos. Bueno, pues por ejemplo, el grado de apropiación del proyecto por parte de los participantes, de las personas participantes, ¿vale? ¿Cómo podemos medir eso? Bueno, pues eso con con una entrevista, por ejemplo, una entrevista semiestructurada, ¿vale? Podemos hacer llegar a esa información. Os pongo aquí las herramientas, aunque no vamos a profundizar muchísimo porque no tenemos tiempo, pero estas herramientas quizá que no sean tan conocidas, ¿vale? Las pongo aquí para, porque serían las herramientas, los instrumentos que nos llevarían a desarrollar esos indicadores cualitativos, ¿vale? Cambios percibidos en el sentido de pertenencia o autoestima. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues para trabajar con mujeres rurales, con mujeres mayores rurales, ¿no? Se puede utilizar el teatro foro, por ejemplo, y eso es una herramienta artística, vamos, de las artes escénicas, ¿de acuerdo? Y eso permite una transformación personal y grupal brutal, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos percibir ese cambio en estas mujeres mayores rurales? ¿Vale? Pues necesitamos pues un diario, un relato de vida, un diario de campo, pues no lo sé, ¿vale? Pero para que nos lleve ese indicador necesitamos otras herramientas. Calidad de la interacción entre las personas artistas y la comunidad, relatos personales de transformación, valoraciones emocionales. Bueno, al final esto lo que nos permite es profundizar en la comprensión de qué está pasando a través de este hecho cultural, ¿vale? Que estamos poniendo, que estamos desarrollando en las personas participantes y en nuestro contexto, ¿vale? Nos permite llegar a esa dimensión simbólica y emocional que es intangible y también nos permite adaptarnos a distintos contextos culturales, ¿de acuerdo? Claro, las limitaciones que pues no podemos generalizar. Lo que le pasa a veces sí podemos sacar patrones ¿cómo sería? Como transformaciones compartidas, visiones que se conectan, pero no son herramientas para generalizar, ¿vale? Requieren más tiempo, requieren formación técnica en todo este tipo de herramientas, en técnicas de participación, en técnicas de escucha, en técnicas de sistematización, de interpretación, etcétera, ¿vale? De manejar también las metodologías. Y también contamos con que en la interpretación de los resultados va a haber cierta subjetividad, ¿vale? Tenemos que andar con esto. Yo, desde mi punto de vista, la subjetividad no es mala, ¿vale? Si está bien fundada. Al final, la subjetividad quizás es la verdad, ¿no? Y con eso tenemos que jugar. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los indicadores cualitativos. Esta es, para mí, el gran reto, introducir esto en la evaluación. No sé vosotras qué pensáis, me lo ponéis por ahí por el chat. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué pasa? Cuando estamos evaluando cultura, pues tendremos que tener un sistema de indicadores mixtos, enfoques cuantitativos y enfoques cualitativos. ¿Vale? Pero tenemos que ir dando ese paso a los cualitativos, que desde mi punto de vista pueden ser un poco, pues eso, el gran reto, lo que falta, ¿vale? Pero que son los idóneos para representar la complejidad del trabajo cultural. Entonces, por ejemplo, os quedo en la presentación, hay ejemplos desarrollados para que podamos, pues, asentar bien todo esto que os estoy contando, ¿vale? Eh, Imaginaos que estamos en un programa de mediación artística en el Centro de Salud Mental.
¿Vale? Pues ¿cómo medimos el impacto de lo que estamos haciendo? ¿Vale? Podemos medirlo cuantitativamente por las personas que están participando, el número de asistencia, cuántas intervenciones, etcétera, pero también tendremos que saber cuáles son los efectos emocionales del proceso, porque eso va a ser el gran objetivo de este proyecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos cómo vamos a llegar a ese indicador, ese cambio emocional? ¿Vale? Pues tendremos que hacer pues, relatos de vida, entrevistas semiestructuradas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la doble mirada que nos permite pues ir viendo cómo va funcionando, pero también profundizando, ¿no? En qué está pasando cuando estamos desarrollando este proceso dentro de las personas y a nivel colectivo, a nivel de grupo. Entonces, esto es con respecto a los indicadores en función de la naturaleza de lo que estés midiendo, pero también los podemos diferenciar en el momento en el que los estemos utilizando o los necesitemos utilizar, ¿vale? Em, los indicadores de insumo nos va a permitir medir los recursos que estamos consumiendo, ¿vale? Por ejemplo, el presupuesto total que llevamos ejecutado. Los indicadores de proceso nos permiten ir midiendo qué actividades estamos desarrollando de las planificadas, ¿vale? Pues, por ejemplo, si hemos dicho 8 talleres, pues y vamos por el cuarto, nos queda un mes, pues no tenemos que dar prisita, ¿vale? Para llegar a lo que hemos dicho que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Los de producto, los indicadores de producto, lo que nos permiten es medir los resultados inmediatos y los tangibles, ¿vale? Pues, por ejemplo, el número de obras creadas o cuántas publicaciones, cuántos vídeos hemos hecho, cuántas noticias, etcétera, cuántas publicaciones por redes, ¿vale? Los de resultados ya lo que nos permite es ver los cambios o aprendizaje o sea, cuando se termina el proyecto, ¿vale? A corto plazo. Pues porcentaje de participantes que adquirieron cierto conocimiento o que se fueron con una idea diferente. Y los de impacto son los que nos permite ya ver los cambios a medio y largo plazo, ¿vale? Y estos son los que van a ver, bueno, esto a nivel de transformación social, ¿qué ha pasado aquí? Y estos son también uno de los grandes retos que tenemos en la cultura, ¿vale? Ver realmente, medir el impacto social. Pero claro, para esto necesitamos tiempo, como hemos dicho al principio, ¿vale? Y necesitamos también que los recursos asociados a los proyectos, pues, o a las programaciones o a las planificaciones, pues sean más a largo tiempo. Bueno, pues estos son con respecto a los indicadores. ¿Cómo organizamos todo esto? Bueno, pues la matriz de indicadores, ¿vale? Esto es una herramienta de planificación que aquí debería ponerse el objetivo específico asociado al indicador, describir el indicador, la fuente de verificación es de dónde yo voy a coger el indicador, la herramienta de recolección a través de qué técnica, la frecuencia de medición al principio, al final, durante y la persona responsable o el equipo responsable, ¿vale? Bueno, esto simplemente nos ayuda a organizar y que no se nos pase nada por alto. Aquí tenéis un ejemplo, lo dejo, ¿vale? Para un festival local dedicado a la promoción, por ejemplo, de música y de músico emergente, con un enfoque inclusivo y sensible al sexo, ¿vale? Pues entonces, un ejemplo de matriz de indicadores, pues puede ser este, ¿vale? Asociado a 4 objetivos específicos. Veis, aquí hay 3 indicadores asociados a un objetivo. Aquí hay otros 3, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este segundo objetivo, fomentar la igualdad de género y la diversidad en el sector musical local, ¿vale? Pues vemos que hay diseñados indicadores cualitativos que miden el insumo, cualitativos que miden el resultado y cuantitativos que nos están midiendo el desarrollo del proceso, ¿vale? Aquí os pongo la clasificación, el método e instrumento, la fuente de verificación, la periodicidad y la persona equipo responsable, ¿vale? Esto es para que vosotros lo vayáis viendo más despacito, porque no voy a narrar toda, toda la matriz, ¿vale? Pero que veáis que es posible hacerlo, que necesitamos un poquito de sentarnos entre todas y ver cómo vamos organizándonos el tema, ¿vale? Una vez que tenemos los indicadores, bueno, pues hay que recolectar los datos. Para eso necesitamos herramientas y las herramientas van a ser diferentes en función del tipo de indicador, si es cuantitativo o si es cualitativo, ¿vale? Las cuantitativas, las que conocemos, encuestas estructuradas. Las encuestas estructuradas son las que te dicen, ¿te ha cambiado tu manera de pensar? Sí, no. O sea, que son como respuestas cerradas, ¿vale?
cuestionarios de satisfacción con escala, registro de asistencia, formulario de evaluación, lo que venimos conociendo. Ahora, instrumentos para llegar a los indicadores cualitativos, pues esto ya son las entrevistas semiestructuradas, que son las que, bueno, tú tienes unos bloques que sabes que vas a hablar, pero no los tienes cerrados. Si en esa conversación vamos poniendo el foco en algo que no estaba previsto, pues profundizamos en eso, porque es significativo para la persona a la que estamos entrevistando, ¿vale? Los grupos focales, cuando nos juntamos a varias personas del mismo grupo de interés o diferentes, ¿vale? Para pues recibir su percepción, la observación de la persona, de las participantes, los relatos de vida o testimonio, una vez antes o después de pasado la experiencia, las técnicas creativas, los mapas emocionales, diarios colectivos. Bueno, es que aquí todo esto se presta a una creatividad infinita. ¿Vale? Que también os animo, porque al final también una sugerencia es ¿qué herramienta utilizo? Bueno, pues créate tu herramienta, la que te sea más válida a ti, ¿vale? Porque a lo mejor la que te es válida a ti, pues no le es válida a la gestora del pueblo al lado, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar conciencia de nuestro propio contexto, ¿vale? Una vez que tenemos tomado los datos, tenemos que organizarlos, recopilarlo, analizarlo y darle significado, ¿vale? Entonces lo tenemos que clasificar y codificar. Claro, cuando son cualitativos, pues tenemos que hacer ese esfuerzo. Cuando son cuantitativos, todo es más inmediato, porque podemos poner grupos etarios, bueno, pues de menor de 18, de 18 a 25, de 25 a 45, de 45 a 65 y mayor de 65, ¿vale? Y ahí lo vamos clasificando todo. Pero cuando estamos con, a lo mejor, analizando testimonios, pues tenemos que poner el foco en cuáles son los temas claves para esta persona, en que esta persona ha visto cierto cambio a través de esta experiencia cultural, ¿de acuerdo? Entonces, ¿son los mismos temas claves para todas las personas o hay que hacer un esfuerzo mucho más profundo? Se realiza el análisis estadístico, sobre todo si estamos manejando datos cuantitativos. Hay que identificar patrones, coincidencias, divergencias, ¿vale? Esto tanto si es cuantitativo como cualitativo. Y hay que comparar los resultados obtenidos con los objetivos y los indicadores definidos, ¿vale? Entonces, esto yo diría, no lo hagáis solas, claro. Esto tiene que trascender el trabajo técnico. Es un trabajo desde mi punto de vista reflexivo y participativo, ¿de acuerdo? Porque queremos llegar y queremos profundizar. Una vez que tenemos todo esto claro, entonces cuando hacemos el informe y comunicamos los resultados. Aquí no me voy a parar mucho porque estamos hartitas de informes, ¿vale? De evaluación, pero contenido mínimo, bueno, pues una breve descripción del proyecto, o los objetivos y las metodologías que has seguido, los resultados principales que te han llevado a esta evaluación y las conclusiones y recomendaciones. Ahora, yo os animaría a utilizar pues elementos de comunicación que nos ayude a transmitir todo esto, infografía, cápsulas audiovisuales, incluso podcast, un podcast de evaluación de ciertos proyectos, exposiciones con los resultados, con esas transformaciones, presentaciones públicas y todo lo que se os ocurra, ¿vale? Porque todo esto amplifica el impacto de la evaluación y fortalece la transparencia, ¿vale? De la entidad que está realizando esta cuestión. Ahora, ¿termina aquí la evaluación? Desde mi punto de vista, no, ¿vale? Porque tenemos que seguir reflexionando sobre ello. ¿Qué feedback recibimos de esta experiencia, ¿vale? Que nos sirva para mejorar y transformar la organización, empezando por la organización y proyectando hacia la comunidad, ¿no? Entonces, por eso es bueno compartir los hallazgos con el equipo y con los grupos de interés que estén implicados, detectar áreas de mejora y también identificando las buenas prácticas, las cosas que nos han funcionado, ¿vale? Esto es una buena práctica, identificar buenas prácticas, ¿vale? Introducir cambios concretos en la planificación futura, pues eso es implementar los aprendizajes y reformular objetivos o incluso metodología cuando sea necesario, ¿vale? A lo mejor intentamos llevar a cabo una metodología y resulta que a nosotros nos parecía muy interesante, pero que por los motivos que sea no ha tenido permeabilidad en el territorio.
Bueno, pues analizamos el porqué y vamos caminando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora sí, aquí se cerraría el ciclo, ¿vale? Y al cerrar el ciclo, que si os dais cuenta, esto sería como, como una espiral o algo que no cierra completamente, ¿vale? Porque no volvemos al mismo punto de partida, es algo que evoluciona, ¿vale? Por eso lo quería representar así, porque aquí volveríamos otra vez con la fase uno, definición de objetivo y propósito, pero con una experiencia ya y con unas lecciones que deberemos de seguir implantando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este sería el proceso clave para hacer una evaluación eficaz. ¿Qué resistencia nos encontramos? Bueno, yo estoy segura que todas sabemos que esto es importantísimo, que todo esto que hemos hablado, pues qué guay, ¿no? Sería poderlo llevar a la práctica, ¿no? Pero ¿qué nos encontramos? Pues con resistencias estructurales, simbólicas y operativas del día a día, que a lo mejor no tenemos recursos o no tenemos la formación, ¿vale? O esas resistencias estructurales, ¿no? Por ejemplo de no disponer de los plazos, ¿no? Para hacer una evaluación de impacto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, a mí se me ocurren estas, y lo dejo también abierto, ¿no? Barreras muy típicas, pues la percepción de que la evaluación es algo externo o que es algo como una fiscalización, ¿no? Que, como algo que deben de hacer otros, ¿de acuerdo? Otras personas. La falta de tiempo para hacer una buena evaluación, falta de presupuesto, porque claro, la evaluación consume recursos también, ¿vale? O falta de formación específica. Si hemos dicho que necesitamos trascender ya los métodos cuantitativos, estas nuevas metodologías, que no son nuevas, pero estas metodologías colaborativas que necesitan pues más unas herramientas más complejas, ¿vale? Pues necesitamos estar formadas en estas cuestiones. Después también ocurre en ocasiones, espero que no sea vuestro caso, porque esto es un rollo muy grande, que la cultura organizacional esté poco orientada al aprendizaje. Es decir, que cuando se sacan conclusiones de mejora, en vez de visibilizarla, intentar integrarla y tal, como que diga, pues no digas nada, ¿no? Porque tenemos igual el concepto casposillo, ¿no? Todavía de que identificar un error o sea, nos hace ser menos buenos, menos buenas, ¿de acuerdo? Entonces hay que huir de esa creencia y de esa manera de ver las organizaciones porque eso no permite mejorar simplemente. Y eso lleva al segundo, al otro punto que es el miedo a exponer las debilidades o los fracasos, ¿no? Entendiendo los fracasos como yo he planificado algo para llegar a unos resultados y no he llegado a esos resultados. Bueno, pues he fracasado en esa, en esa planificación, o en esa, ¿dónde ha estado el fallo? ¿Dónde ha estado el error? ¿No? Yo creo que es muy interesante investigar por ahí, por eso, porque tenemos los aprendizajes, pero hay muchas organizaciones que no les gusta esto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en vez de animar o fomentar que esto ocurra, lo que hace es pues llevar acciones punitivistas, ¿no? Hacia las personas o los equipos que van buscando esto. Entonces, claro, así pues lo que aprendemos justamente es a callarnos y a hacer el trámite evaluativo que permita mandar la solicitud de nuevo y tal. Y después también es una resistencia a la escasa valoración simbólica de la evaluación, ¿no? Que nos tomamos la evaluación como un trámite en vez de como una herramienta de aprendizaje organizacional y de transformación social, ¿no? Que es lo que yo creo que es. Y ya finalizo pues con estas siete, ¿no? Siete claves o siete buenas prácticas que yo identifico para realmente hacer unas buenas evaluaciones, ¿vale? Evaluar con sentido, con foco y con implicación, mucho más si lo hacemos de manera participativa. Lo primero es, tenemos que evaluar desde la fase de diseño, ¿vale? No es al final del proyecto, no es durante, hay que hacer una buena planificación de la evaluación. Tenemos que alinear los indicadores con los objetivos del proyecto. Muchas veces llevamos como una mochila de indicadores, ¿no? Hacemos siempre lo mismo, independientemente del proyecto que estemos haciendo, ¿vale? Porque nos hacemos la pregunta del para qué, de qué quiero medir y para qué lo quiero medir, ¿de acuerdo? Entonces siempre hacemos lo mismo. Y a mí me ha pasado que veo las evaluaciones de los proyectos que son cortas y pegas.
Y a mí se me cae el alma al suelo porque es que es una pérdida de oportunidad bestial. Entonces, bueno, alinear los indicadores con los objetivos. Involucrar a los agentes clave, a los grupos de interés, como lo queráis llamar, a públicos objetivos, financiadores, comunidad, como queráis, ¿vale? En la definición y en la recogida de datos, porque así también los hacemos partícipes, pero esto significa que lo que hagamos lo vamos a hacer de su mano y va a percolar mucho más en el territorio. Comunicar los resultados de manera clara, accesible y útil. Y yo también estoy harta de ver programas, proyectos donde se han implicado un montón de recursos, un montón de esfuerzos y llegamos tan agotadas que decimos que ganas de acabar tenemos ya y no comunicamos los resultados, ¿vale? Entonces, estamos de alguna manera coartando la posibilidad de que eso llegue a más gente. También, incluso de poder o un proyecto parecido, inspirar a otras personas. Importante comunicar los resultados. Y también hacemos grandes a las entidades que nos apoyan comunicando los resultados, ¿vale? Y esto es algo importantísimo para nuestra imagen. Reconocer errores y limitaciones como parte del aprendizaje, vamos a huir de esta concepción de que equivocarnos es mal, ¿vale? No buscamos equivocarnos, eso está claro, pero si nos equivocamos, lo aprovechamos, ¿vale? Lo aprovechamos para aprender. Importantísimo también, con lo que os decía al principio, el valor de la sencillez, ¿vale? Evitar la sobrecarga de indicadores. Cuando termino formaciones de este tipo, acabamos como muy motivadas y empezamos como a querer tener indicadores de todo, porque que no es necesario, ¿vale? Que son los indicadores que tú necesitas para ese proyecto, que necesitáis para ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, reconocer los errores, o sea, perdón, evitar la sobrecarga de indicadores, mejor pocos, pero significativos, que vayan directos a los objetivos y a lo que queramos medir, ¿vale? Y por último, revisar y adaptar la evaluación en función del contexto, ¿vale? Esa evaluación de desarrollo nos va a permitir ir chequeando a medida que vayamos caminando, ¿vale? Pues vayamos tomando decisiones también en este sentido a lo largo del proyecto, ¿vale? No nos demos por vencidas si a mitad del proyecto vemos que algo no está funcionando, ¿vale? Vamos a reorientarlo y a reformularlo, ¿de acuerdo? Estas son las 7, perdón, buenas prácticas. Y os dejo esta imagen, ¿vale? Porque muchas veces nos pasa esto de la parálisis por análisis y el querer con lo que tengamos hacia adelante, con esa toma de conciencia, con esa alineación, ¿vale? Pero vayamos caminando. Es preferible ir armando así la escalera, ¿verdad? Porque al final llegamos al objetivo, ¿vale? Que quedarnos aquí porque pensamos que no lo podemos hacer de una manera excepcional, ¿vale? Entonces os animo a superar esta parte, ¿vale? De esta manera. Y ya finalizo dejándoos esta referencia, ¿vale? Que es la guía de evaluación de las políticas culturales locales de la FEM del 2022, que es muy completa. Lo que respecta a cultura, os dejo aquí donde os podéis, de donde os la podéis descargar, por si queréis seguir profundizando en el tema, ¿vale? Yo aquí me he centrado más bien en proyectos, programaciones, pero cuando tenemos que evaluar políticas, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos unos indicadores que se desarrollan en lo que, bueno, pues los estudios de la FEN y el equipo redactor de esta guía ha identificado a través de sus estudios que son los ámbitos donde hay que medir la cultura a nivel de política, ¿vale? Y en cada uno de estos ámbitos, pues se desarrollan diferentes aspectos o sectores o subsectores, ¿vale? Y os cuentan qué indicadores se pueden utilizar para cada uno de ellos.
y cada indicador tiene su ficha, tiene su justificación, tiene su fuente de verificación, su medida, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no quería terminar la exposición sin hacer referencia a esto, donde yo evidentemente no me he metido porque esto es una cuestión más general, ¿vale? Pero que la tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y ahora sí, muchísimas gracias. Vale, he conseguido. He conseguido cumplir el tiempo, que estaba ahí un poquillo nerviosa con el tema. Y ahora sí damos paso, si queréis, bueno, preguntas, reflexiones, em, cositas que os haga pensar esto que hemos compartido, dificultades que queráis poner sobre la mesa, ¿vale? O cosas que os hayan funcionado con respecto a la evaluación. Podéis abrir micro o también podéis plantearlo a través del chat, como prefiráis. Por otra parte, el link de esa guía que ha presentado Patricia, os la pasaremos por correo electrónico, ¿vale? Y también os pasaremos un cuestionario de valoración, entonces cuando os pasemos el cuestionario de valoración, os pasamos el link a la guía y como Patricia nos va a pasar esta presentación, porque ella siempre lo comparte todo, os pasamos también la presentación para que la tengáis como documento y así podéis entrarla en esa carpeta de Red Maraña que tenéis todos ya en vuestros ordenadores y la tengáis como base para esos proyectos que luego generáis, ¿vale? Bueno, pues mientras anima Tony, he estado leyendo el par de comentarios que hay en el chat, ¿vale? Mira que habéis tenido una hora para poner algo, ¿eh? Es que, bueno, gracias a Iván y a Luis Fernando ¿vale? Vale, Iván nos estaba transmitiendo, podéis abrir el micro vosotros, ¿eh? Nos estaba transmitiendo que parece que no le dan, ¿no?, la importancia que deben todavía a la evaluación, ¿vale? Y Luis Fernando nos compartía que incluso es un foco de frustración, ¿vale? No sé si queréis pues empezar vosotros a compartir algo desde este punto, ¿vale? Si lo visto os da alguna herramienta o os afianza la idea de eso, ¿no? De la importancia de planificar. Yo, O si por salta. ejemplo, es la primera vez que escuchándote lo veo Ujú. tan despacio y el tema de los indicadores lo desconocía por completo. Y creo que además es muy fácil si te detienes y aplicarlo desde ya a la hora de hacer o una actividad pequeñita o una planificación más grande. Pero yo, por ejemplo, por mi parte es la primera vez que lo estoy viendo así. Ujú. Y ahora se me están viniendo muchas cosas a la cabeza, que no hace falta a lo mejor saber mucho para hacer tus propios indicadores, que no sea lo que has dicho antes, un copia y pega. Eso es, pues muchas gracias Iván, porque un poco ese también era el objetivo que yo pretendía con este webinar cortito, ¿vale? Es verdad que todo lo de la evaluación lo podemos hacer muy complejo, pero que es que no es necesario, porque lo que tiene que ser es útil desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, respondiendo la gran pregunta esa inicial que os compartía, ¿no? De qué quiero medir y para qué lo quiero medir, ¿no? Pues eso ya nos va a empezar a dar pistas. Y con una teoría muy sencillita como la que he compartido, por supuesto os paso la presentación para que tengáis, porque la he hecho a conciencia con tantos contenidos para que tengáis esa base, ¿vale? Y con los ejemplos un poquito desarrollados también para que os podáis inspirar en vuestro día a día, ¿vale? Es que el punto de partida es este y visualizando esa escalera, ¿no? Imperfecta, lo importante es empezar a poner, porque lo que nos va a permitir hacer la escalera cada vez más alineada y más bonita va a ser la práctica. No va a ser estudiar mucho o tener mucho tiempo o no, 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 va a ser la práctica, el hacerlo, el integrarlo, con los recursos que tengo, lo que quiero conseguir, cómo puedo iniciarlo, ¿de acuerdo?
Entonces, es importante eso que transmite Iván, el darte cuenta que no, es que no es tan complicado, también desmitificar, ¿no? El tema, jolines, es que yo creo que el término nos juega mala pasada. Un indicador, sistema de indicadores, también los KPI, ¿no? Los KPI. A mí me hablan en gestión de recursos, ¿has hecho el cuadro de KPI? Dice, bueno, sí, la matriz de indicadores y ya está, ¿no? Nos entendemos todos mucho mejor, ¿no? Que no hace falta hacerlo tan complicado. Entonces, bueno, pues me alegro que lo veas de manera más sencilla, ¿vale? Y más abarcable. Muchas gracias, Iván. Yo la verdad que siempre tengo un poco de conflicto con la sistematización de los indicadores cualitativos, Ujú. porque de alguna manera muchas veces recibes un cierto feedback o tienes pequeñas entrevistas con personas que sí que han participado en la experiencia, pero antes incluso ya de hacer esa entrevista hay veces que pienso, es que sé que a esta persona le ha gustado o sé que esta persona está contenta, entonces de alguna manera, como no quiero caer en una cosa que sé que es una gratificación para nosotros mismos, como decir, claro, es que ya sé que a ti esto te ha funcionado, que a veces viene bien, aunque solo sea porque se aprende de lo que era el propio proceso, porque te das cuenta que la persona ha adquirido cosas o le ha enriquecido el proceso de una manera en la que tú no te esperabas o que no planteabas de principio, pero sí que es cierto que el proceso de evaluación a mí me resulta más difícil porque a veces está solapando parcialmente, sobre todo en las evaluaciones de las actividades que se hacen al final del proceso de ejecución, con la justificación y con la formulación. Entonces hay un momento en el que dices, puedo profundizar un poquito, puedo entrar un poquito y algo meto, pero la realidad es que hay cosas que dices, aquí me gustaría hacer una evaluación mucho más pormenorizada y bueno, la escalera tiene los peldaños así muchas veces. Que sí, hay peldaños, pero dices, madre mía, si tuviera el equipo y el tiempo, pues sería distinto, sí. Claro, bueno, dos cuestiones, ¿no? Que veo de tu comentario, Luis Fernando. El primero es como la sensación de alimentar los egos, ¿no? Cuando estás haciendo una entrevista, por ejemplo, o recogiendo un testimonio de alguien que tú sabes que le ha gustado, ¿vale? Entonces, bueno, realmente el interés no es tanto ese desde mi punto de vista, sino el profundizar, ¿no? En qué consiste esa satisfacción que esa persona, o sea, cómo la significa a ella, ¿no? ¿Qué significado le da a ella? Porque me ha gustado o no me ha gustado, para mí son cuestiones bastante vacías si no indagamos ahí, ¿vale? Muchas veces que la gente nos dice que le gusta, por no decirnos que no nos gusta, que no les gusta, ¿sabes? Entonces, porque es mucho más fácil decir me ha gustado en un cuestionario que decir no me ha gustado. Entonces, igual tenemos que ir superando esos juicios y que no ir buscando tanto el juicio, sino la reflexión de esa persona, ¿no? A través de esa experiencia. Entonces, pues esa entrevista que tú planteas pues que vaya a buscar esos huecos informativos que no tenéis todavía, que os lo pueda contar esa persona, ¿no? Que no sé lo que puede ser, pero que ir con la lupa, ¿no? A eso, a lo que todavía no habéis llegado y tenéis ahí una fuente que es una persona que ha pasado por vuestra experiencia, más allá que le haya gustado que no le haya gustado. ¿Vale? Al final ya te digo que es que, ya os digo que es que eso es tan mm, es relevante, pero porque el gustar se supone que la experiencia ha sido positiva para esa persona, ¿no? Le ha causado algún bienestar. Bueno, pues ¿cuál es ese bienestar? A mí lo que me interesa es eso que ha pasado dentro de ti para que tú me respondas a mí que te ha gustado. O eso que ha pasado dentro de ti para que me digas que no te ha gustado, porque a lo mejor yo he salido de muchas obras súper revuelta y cabreada a lo mejor y he dicho, no me ha gustado nada, pero a lo mejor era el objetivo de la obra, el removerte, el cabrearte, el indignarte. Como no lo sé y nadie me lo ha preguntado, ¿me explico? O sea, quiero decir, a veces ese no me ha gustado puede ser un objetivo dentro de una experiencia cultural. Entonces, no es tanto ir a lo que a la gente le haya gustado o no, sino ir a buscar esas narrativas que todavía no las tenemos incorporadas, ¿vale? Eso es lo que pretendemos con esas evaluaciones más cualitativas.
Em, Después, hacerla de manera consistente, claro. Em, bueno, y para esto daría para otro webinar, otra formación, ¿no? Cuando estamos haciendo evaluaciones subjetivas, al final nos tenemos como que quitar nuestro marco de pensamiento, dejarlo a un lado y estar totalmente abierta para que tus juicios no intervengan en las preguntas que estés realizando a la otra persona, ¿vale? Porque en el momento que tú estés dirigiendo una respuesta, ya estás dirigiendo, ya no es una entrevista libre o no estructurada o semiestructurada, ya está siendo estructurada porque estás tú dirigiendo esa percepción. ¿Me explico? Entonces, es un arte que no es un arte que venga de la nada, que haya personas que sepamos hacerlo, ¿no? Es simplemente es formación, al fin y al cabo, el cómo hacer una entrevista semiestructurada, cómo saber escuchar de manera activa, cómo pues hacer preguntas que vayan en la conversación a descubrirte esos huecos narrativos, ¿de acuerdo? Pero bueno, que todo hay que empezar de alguna forma, ¿vale? Así que genial. Eso por ahí. Después, lo otro que comentaba, el tema de los recursos y los plazos, pues son las resistencias estructurales que os comentaba. Nos encantaría, ¿no? Disponer de un año para ejecutar y otro año para evaluar y poder contactar con las participantes y hacer recogida de testimonio. Oye, esto a ti se te ha venido en algún momento de tu vida, ha sido alguna herramienta para algo, no lo sé, ¿vale? Pero no lo podemos hacer porque se nos solapa, nos quedamos sin perras, tenemos que pedir más perras, tenemos que hacer todas estas cuestiones. Entonces, una recomendación, pues meter antes de final del proyecto, empezar a evaluar, que no nos vayamos al final. Ir recogiendo testimonios a medida que vamos avanzando, ¿vale? No esperar a ejecutar 100%, ir viendo, ¿vale? Esas cuestiones más cualitativas a medida que vamos avanzando, ¿vale? Eso un poquito sería el aprendizaje que yo he tenido a lo largo de estos años, porque obviamente estamos constreñidos por la misma dinámica que ustedes, vaya. Nos dedicamos a asistir a entidades como vosotras, así que lo vivimos de igual manera, ¿vale? Y nada, muchas gracias por compartirlo, Luis Fernando. No sé si alguien más quisiera compartir su experiencia o un poquito el haber estado. Que en el chat han escrito Laura y Julia. Si queréis decirlo de viva voz, eh, Bueno, yo, si queréis, no voy a ahondar mucho más en lo que ya habéis dicho, pero sí he puesto en el chat que yo vengo del ámbito de las bibliotecas. Es decir, dentro de la cultura es algo que está como más acotado e identificado. Nosotros, tengo aquí también a mi compañera Ana, que también viene de la biblioteca, y os puedo decir, nosotros en nuestra formación de nuestra carrera sí que se da todo el tema. Hay una asignatura que es de planificación, por tanto, aparece mucho de lo que habéis comentado. Pero es cierto que hay un área en las bibliotecas que es el apartado de las actividades culturales que se implementan en ellas. Y eso a mí me llamó la atención cuando vi el tema del webinar, porque dije, eso creo que es lo que a mí nos falta o para complementar, porque no es algo que nos hayan dado, como es solo un apartado dentro de nuestro trabajo. Entonces por eso me acerqué y era la parte que más me interesaba, la palabra, me ha encantado, subjetividad. Claro, es que en cuanto es subjetivo ya es todo como más, no sé, no está tan acotado. He escuchado términos que yo por lo menos no he aplicado, como el de la entrevista y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que eso lo podemos nosotros también mirar, sobre todo, Ujú. bueno, Ana, que es la que se encarga también de este apartado. Y me ha gustado bastante, sí, porque me va a dar a mí para pensar. Otra cosa es que nosotros lo podamos llevar a cabo, porque las dificultades que tenemos son las mismas que tú has dicho, el dinero y demás, y bueno, la prioridad nuestra es otra parte de la biblioteca, pero bueno, a ver si vamos introduciendo esto. Así que muchísimas gracias, Patricia, y a los demás compañeros que también han contado su parte. Pues muchas gracias, Juline. gracias, Julia. Mira, si partimos de no lo estamos haciendo y ya metemos, imagínate, una recogida de testimonio
de una sola persona que pase por una actividad cultural, ya es algo que estamos implementando que no hacíamos. Y ya es algo que nos puede dar información a la que no estábamos llegando. Por eso decía, a lo mejor no tenemos los recursos para implementar un sistema de indicadores y una cantidad de herramientas cualitativas ahí enormes, pero a lo mejor sí podemos hacer una o dos y reflexionar sobre lo que estemos recogiendo, ¿vale? Yo os animo en este sentido. Esa era la razón de poner la diapositiva de la escalera, ¿vale? No lo vamos a poder hacer como nos gustaría, casi nada, ¿eh? Eso se aplica a casi todo en esta vida. Pero lo más importante es ir haciendo un poquito, ¿vale? Entonces a eso sí que os animo. Y bueno, pues genial si os es un poquito de utilidad porque eso justamente era lo que pretendía el webinar. Así que muchas gracias a Julia Inés y a Ana. Bueno, yo aprovecho, si me permitís, Hombre, claro. por alusiones, Claro. ¿no? Estamos trabajando con la Toni, ¿cuánto tiempo? Trabajando desde el ámbito ahora en la Biblioteca de Extremadura, pero yo llevo ya también una trayectoria muy larga en el ámbito de las bibliotecas. El resumen de tantos webinars, tantos congresos, tanta literatura en torno a no existen recetas, por supuesto que no existen, no hay fórmulas mágicas para aplicar procesos de evaluación a los proyectos, no existen unos indicadores específicos que en el ámbito de la cultura todo el mundo busca y no terminamos de encontrar. Es muy difícil medir lo que la cultura aporta y transforma en la sociedad. En el ámbito de las bibliotecas más aún, porque es un servicio que, como todos saben, es un servicio público, gratuito, que de alguna manera intenta asemejarse a otros ámbitos, pues elaborando muchas veces estudios que se han hecho a nivel nacional sobre perspectivas de retornos de inversión económicos y sí, y salen datos y resultados positivos que te dicen que por cada euro invertido se retornan a la sociedad 2,5 euros. Pero yo creo que también es un error valorar en esos términos el impacto que tiene la cultura en la sociedad. No puede medirse únicamente en términos económicos y lo cuantitativo se nos queda muy pequeño. Y es harto complicado, pues a corto plazo, saber cuál es el impacto que genera, porque todos sabemos que es una cuestión más de medio o largo plazo y un ámbito tan amplio como que es inabarcable a la hora de evaluar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en los pequeños proyectos que tenemos, nosotros, por ejemplo, en actividades formativas, ahora estamos con unas jornadas un proyecto de alfabetización mediática informacional para la red de bibliotecas. Pues hemos sometido ese proceso formativo a una evaluación que cumple un poco con los parámetros de lo que tú nos has estado exponiendo. Se ha hecho una evaluación previa durante la fase de diseño con una encuesta para saber qué sabían esos bibliotecarios sobre la temática, si tenían conocimiento, si habían puesto en marcha proyectos. Y luego haremos una evaluación, aparte de la del desarrollo, de saber cuántos participantes, cuántos proyectos, haremos una evaluación a posteriori para saber qué conocimientos han adquirido y si, bueno, ha servido de algo todo lo que hemos hecho. Me imagino que se verán indicadores positivos. Pero al final tenemos que hacer una combinación también con lo cualitativo, ¿no? Como hablabais antes, hacer una especie de indicadores mixtos que nos permitan medir pues, el impacto en las redes sociales, cuál es el grado de satisfacción sobre la formación recibida. No hay fórmulas mágicas, lo que digo es que lo que tú nos has contado, que te agradecemos además y muy, muy bien contado, muy, muy ilustrativo, pues es aplicarlo a nuestro pequeño ámbito de actuación y tener en cuenta que la cultura hay que valorarla en otros términos, no solamente en esos términos cuantitativos y económicos. Nada más. Pues muchas gracias, Ana María. Además, muy alineado con lo que hemos estado hablando, también una reciente noticia, ¿no? Como se la pasé a Tony el otro día, ¿no? Que desde el Ministerio de ahora no me acuerdo Cultura y salud, de Cultura y Salud, correcto, de Cultura y Salud, ¿no? Em, sanidad, vamos. bueno, que el ministro lo que ha dicho es que se empiece a recetar cultura en la salud primaria, ¿no? En la atención primaria. Y fíjate qué bueno sería que a lo mejor, pues para ciertas dolencias emocionales, ¿no? Que sufrimos hoy en día, te recetase el doctor, la doctora, una horita en la biblioteca de tu pueblo, ¿no? ¿Y cómo medimos qué está pasando ahí? Porque la cultura es eso, no es tanto, porque en un pueblo de 500 habitantes, si hay 10 personas en la biblioteca, a mí me parece un exitazo tremendo, ¿no? Sin embargo,
tendemos a minusvalorar, sí que son 10 personas las que suelen venir. Bueno, pero ¿qué porcentaje es eso de tu población, no? Si estamos en términos cuantitativos, pero y qué está pasando en esas personas y esas personas en su entorno? ¿Qué están haciendo con eso que están viviendo en la biblioteca, ¿no? Ahí es donde tenemos que estar. O sea, cuando en estas formaciones que tú estás contando, no me digas qué está ocurriendo verdaderamente en la biblioteca, porque a lo mejor uno va, pero se va media horita antes a darse una vuelta y empiezo a coger libros antes, no, y me empiezo a interrelacionar con gente más usuaria. Eso no lo perdemos, eso no lo estamos contando, ¿vale? Y yo creo que eso verdaderamente, ese enganche, por la persona que somos usuarias de biblioteca, sabemos que en ese espacio pasa algo y yo tengo dos hijas, una de 8 y otra de 11 y son usuarias de biblioteca pública, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Y es que es toda la semana, vamos a la biblioteca, y ella tiene millones de extraescolares, ¿eh? ¿Qué está pasando ahí que no lo estamos midiendo, no lo estamos comunicando, ¿no? Pues ahí hay un gran reto que os animo a todas, ¿no? A que estemos sobre ello. Mm. En ello estamos. No lo dudo. Bien, pues si tenéis alguna cuestión más, estamos abiertas, pero yo creo que ya nos hemos pasado de tiempo. Patricia lo tenía todo cronometradito, ha dejado el tiempo justo para las posibles intervenciones y lo hemos aprovechado. Si queréis decir alguna cosa más, si no, os esperamos a la próxima webinar, que, bueno, ya os iremos avanzando en qué línea irá, pero será para presentación de proyectos de forma rápida y interesa mucho sobre todo a todo el mundo que genere proyectos, pero sobre todo a nosotros que tenemos que presentar a veces convocatorias y tenemos que presentar a veces proyectos de una forma trepidante, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y encantada de veros. Gracias. Gracias.